casado. Y en medio de la celebración del amor y la amistad, yo recordé cómo fue mi primera cita con mi esposa. Mi esposa y yo ya vamos para 5 años de casado, cerca de 8 años de habernos conocido, haberla visto por primera vez. Y estamos celebrando también este mes juntos ya en nuestro primer año de amor y amistad con bebé a bordo. Y yo recordé la primera cita. ¿Ustedes qué lugar recomendarían para una primera cita? Para una primera cita. ¿Un restaurante? ¿La playa? Uy, hermano. Estás botado. ¿Qué más? ¿La playa con Oriental? ¿Qué más? ¿Restaurantes, playa? ¿Cine? A ver, mujeres, recuerden dónde fue que la llevó por primera vez su esposo. Un restaurante. ¿Qué más? Ok, yo recuerdo la primera vez y mi cita no fue muy agradable, creo que no sé si fueron los nervios, pero la primera cita en la cual yo llevé a Jennifer, la primera vez que salimos, fue al estadio. Sí, yo sé que fue la cosa tal vez más torpe y más tonta que uno puede hacer en una cita, pero yo sabía que ella disfrutaba del mismo equipo que yo disfrutaba. Yo venía de otra ciudad y mi equipo siempre había sido del verde, y ella también, y yo dije, bueno, esta es la oportunidad, a los dos nos gusta lo mismo, es un buen ambiente. Yo pensé que la única tribuna donde podría ser difícil y cosas difíciles era sur. Entonces, como era estudiante de bajo presupuesto, la llevé a norte. Y fue la cosa más horrorosa. Por primera vez vi dentro de una manzana un taco de marihuana y fumando dentro de una manzana de marihuana. Llegamos los dos al seminario oliendo los dos a marihuana y como medio mareados. Y yo dije, Dios mío, qué bruto fui. Jamás me va a volver a aceptar una invitación, no vamos a volver a salir a ningún lado. La gracia del Señor que permitió que ella aceptara otras invitaciones, ya más bien a comer heladito o esas cosas que ustedes han sugerido. Torpe, bruto fui. ¿Cuál ha sido la cosa más torpe que usted ha hecho en su vida? ¿Qué cosa ha sido la que usted dice, Dios mío, yo sí fui un bruto en esto? Qué brutalidad, qué torpeza la que yo cometí. ¿Puede recordar por lo menos una ocasión en su vida en que usted dice, torpe, fui un torpe? Muy bien, nuestro texto en esta mañana es Gálatas capítulo 3. Y Pablo nos introduce precisamente esa realidad de la torpeza. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer esta mañana del verso 1 al 14. Gálatas capítulo 3, versos 1 al 14. Leo en favor de todos, ustedes me siguen en sus Biblias o si no en la pantalla va a aparecer también el texto. Gálatas, torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano, ¿qué cosa? El Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas.
Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hoy comenzamos la segunda parte del libro de Gálatas. La mayoría han dividido el libro de Gálatas en 3 secciones grandes, o en 3 partes que componen todo el libro. Los primeros 2 capítulos hemos visto mucho de lo que tiene que ver con la validación del ministerio del mismo Pablo. Ustedes ven a un Pablo luchando para decirles a ellos que el evangelio que él está predicando es el evangelio que fue recibido, que él recibió de parte del Señor Jesucristo primero, pero que también fue validado, ¿cierto? O que estaba de acuerdo a la iglesia en Jerusalén. Los primeros 2 capítulos tienen que ver mucho con esa defensa férrea de Pablo del evangelio, pero también de su propio ministerio. Capítulo 3 y 4 nos vamos a enredar un poquito la pita porque son muy teológicos. Hay cosas y términos muy extraños, ustedes ya leen aquí, hay muchas cosas que citas del Antiguo Testamento y cosas que no son muy claras. Capítulo 3 y 4 es un poco de explicar el trasfondo de lo que significa el evangelio y algunos asuntos importantes. Y sobre el capítulo 5 y capítulo 6 encontraremos las aplicaciones del evangelio. ¿Cómo se ve este tema del evangelio en los asuntos prácticos de la vida? Entonces, hoy nos introducimos en una parte que es un poco compleja, las próximas semanas va a estar así, pero con la ayuda del Señor vamos a poder entender bien la Escritura y entender la importancia de comprender estos conceptos que son muy importantes para nosotros. Pablo, en el capítulo 3, sigue en ese mismo tono enérgico. ¿Recuerdan en el capítulo 1 palabras duras que Pablo usó? ¿Recuerdan algunas? ¿Qué palabras fuertes él usó? Ok, insensatos, capítulo 1, ¿qué otra? Malditos, ¿recuerdan? Malditos el que no haga esto, el que predique otro evangelio. Hipócritas, eso es en el capítulo 2 con Pedro, ¿cierto? Capítulo 1 también los llama algunos falsos hermanos. Pablo tiene como algo como de rabia dentro de su corazón, o como de ira, como de celo más bien por el evangelio. En el capítulo 1 usa palabras como malditos, como falsos hermanos. Capítulo 2 lo encontramos hablando con Pedro y le llama a Pedro como hipócrita, ¿cierto? Y dice que lo confrontó cara a cara. Llegamos al capítulo 3 y Pablo sigue como en ese tono enérgico, y la palabra que usa es torpes. Ahora bien, la Nueva Versión Internacional y las traducciones de la Biblia tienden a ser muy políticamente correctas en la traducción del término. La palabra en griego es un poco más fuerte que torpes, ¿cierto? Porque torpes es alguien que va por la calle y pum, se tropezó con algo. La palabra se podría traducir también como bruto. Gálatas, brutos. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le dijeron bruto? Hoy. Torpes, brutos, insensatos, o más fuerte todavía, idiotas, estúpidos, que son más fuertes para nosotros. Gálatas, torpes. ¿Qué es lo que lleva a Pablo a expresar esta palabra tan fuerte a la iglesia? Porque uno no gana mucha aprobación diciendo ese tipo de cosas, ¿cierto? Uno no se gana un auditorio diciéndole esas cosas. Uno se gana el auditorio más bien diciéndole, hermosos, ¿cómo están de bellos esta mañana? Y ustedes sí son inteligentes. Pero Pablo llega y le dice, torpes, tontos, brutos. Vamos esta mañana a tratar de descubrir qué es la torpeza de los Gálatas y si en algo nos sentimos identificados nosotros con esa torpeza. ¿Qué es la torpeza que Pablo está señalando a los Gálatas y cómo esa torpeza o esa brutalidad también es a veces nuestra brutalidad? Noten que en el verso 1 y 2 Pablo usa algo que en los escritos y en la literatura es muy importante y en la Biblia se usa mucho. Preguntas, pero estas preguntas tienen una característica especial. ¿Quién os los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Ahí está la primera pregunta. Verso 2, empiezan las preguntas que llamamos preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir eso? Que son preguntas que no requieren que uno piense mucho. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto?
sino que uno ya sabe la respuesta. Entonces dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron el Evangelio? Tan torpes son, verso 3, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, tanto sufrir para nada, una cantidad de preguntas que confrontan a los Gálatas con asuntos que ellos estaban viviendo. Básicamente el punto que Pablo le está diciendo a ellos es, ustedes iniciaron, ¿cómo? Por el Espíritu o con el Espíritu, y ahora entonces pretenden perfeccionarse a través de los esfuerzos humanos. Y Pablo les pregunta, ¿cómo iniciaron ustedes? Lo que esta gente ha venido viviendo, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es que ellos pensaban que era el mensaje del Evangelio que ellos habían recibido, muy importante en la fe, pero que a ese mensaje del Evangelio tenían que agregarle otra cosa, cosas de la ley, por ejemplo, circuncidarse, que era bueno seguir el Evangelio, pero es el Evangelio y algo más. Y Pablo le está diciendo, ¿cómo comenzaron su vida cristiana? Ustedes comenzaron y Dios los encontró a ustedes porque ustedes eran buenos primero, y Dios les dijo, hasta que no cambie, yo no voy a entrar a su corazón. Hasta que usted no sea una buena persona, yo no lo voy a buscar a usted. ¿Así comenzaron ustedes? Pablo les dice, no, ustedes comenzaron por el Espíritu, es decir, ustedes comenzaron su vida no con ustedes mismos, sino con el regalo de Dios, que es su Espíritu para ustedes. Si comenzaran así, ¿por qué ahora quieren vivir de otra forma? Piense por un momento cómo fue el inicio de su vida cristiana. ¿No fue así también? Comenzamos con una convicción profunda de que no merecíamos conocer al Señor, que no merecíamos la clase de vida que teníamos en Cristo, que la misericordia de Dios era tan grande que, Señor, ¿por qué te fijaste en mí? Y empezamos por el Espíritu. No era que usted era un hombre perfecto, entonces Dios le dijo, uy, esta persona vive de una manera correcta, entonces tiene un perfil que me puede servir para ser mi hijo. No. Tal vez todo lo contrario, usted dice, habían muchos mejores, yo no sé por qué Dios me escogió a mí. Empezamos por la gracia y el Espíritu de Dios como un regalo de Dios para nuestra vida. Y Pablo le pregunta a los Gálatas, si han comenzado así, ¿por qué pretenden ahora pensar que la vida cristiana se camina de otra manera? Y ahí encontramos tal vez el punto principal de nuestra distorsión en el entendimiento del Evangelio. Nuestra distorsión en el entendimiento del Evangelio. Porque para la mayoría de nosotros, el Evangelio es algo que tiene que ver con predicarle a las personas que no son cristianas. Que el Evangelio es como para el comienzo de la vida cristiana. ¿Cuándo le predicaron el Evangelio? Y una vez recuerda uno, la primera vez que escuchó el mensaje de Jesús. De hecho, para muchas personas, una serie sobre el Evangelio les parece como básico. Como que eso es para gente nueva en la fe. Yo necesito otro nivel. Porque tenemos en la concepción que el Evangelio y el mensaje del Evangelio nos es útil al comienzo de la vida cristiana. Y que después vienen otras cosas. Ese es el entendimiento y ahí está el problema. Pablo en el verso 5 les hace una pregunta que es muy importante y les dice, al darles Dios su Espíritu, es decir, el Espíritu que nos dice que somos hijos de Dios, y al hacer milagros entre ustedes, es decir, cuando Dios hace milagros entre ustedes, ¿qué es lo que motiva a Dios o por qué lo hace Dios? Y le da dos opciones. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con quien ha aceptado el mensaje? De nuevo, una pregunta retórica. Por la fe, claro, Pablo, por la fe. El problema está en que nosotros pensamos no de esa manera regularmente, sino pensamos que el favor de Dios a veces está basado en nuestra obediencia. Consciente o inconscientemente creemos que si yo me porto bien con Dios, entonces Dios se va a portar bien conmigo, porque así funcionan nuestras relaciones. Y empezamos a caminar basados en nuestros propios esfuerzos. Y Pablo está diciendo a ellos, ustedes han recibido los milagros de Dios, ustedes han recibido el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Porque ustedes eran muy buenos, muy rectos, muy correctos? No, por la fe. La mayor parte de los milagros les ocurren a los no cristianos. Dios le hace milagros hasta a aquellos que no creen en Él.
No tiene que ver, y Pablo está diciendo, Dios no actúa en medio de ustedes porque ustedes sean de cierta manera. Es así porque ustedes han aceptado el mensaje del Evangelio, les está diciendo él. Y lo que nos empieza a mostrar de ahí en adelante es que hay por lo menos dos tipos de personas. Los torpes o los brutos y los que sí saben hacer, o los inteligentes, por llamarlo de otra manera, ¿cierto? O los que no son torpes, sabios, ¿cierto? Y las palabras que él usa es los que viven por la fe y los que viven por las obras que demanda la ley. Verso 10, por ejemplo, dice, todos los que viven por las obras que la ley demanda, ¿cierto? Más abajito dice que todos los que viven conforme a la fe, dice que Abraham vivió por la fe, y empieza a hacer una distinción, como que en la vida se divide en dos grupos, la gente que vive por la fe y la gente que vive por las obras que demanda la ley. Y Pablo empieza entonces a construir eso. La torpeza de los Gálatas entonces consiste simplemente en que ellos creen que el Evangelio es solamente importante para el comienzo de la vida cristiana. Que sí, yo necesito aceptar que fui salvo por la gracia, que solamente Dios salva, que solamente Dios pudo coger un corazón como el mío, dañado, torcido, en pecado, y hacerme una nueva persona. Pero una vez yo soy una nueva persona, entonces empieza mi parte en el trabajo. Esa es la torpeza que ellos tienen, que lo que viene después de conocer al Señor es empezar a trabajar duro por perfeccionarme. Y ahí está el punto central para los Gálatas y para nosotros. Y es que a nosotros no es que no nos cuesta tanto recibir regalos, sino nos cuesta es recibir regalos y creer que son de regalo. Porque hay regalos, pero la mayoría de regalos no son de regalo. Déjenme explicarles eso con dos ilustraciones. Piensen en un vendedor, y la sociedad nuestra está llena de eso. Piensen en un vendedor, de seguros, de lo que sea. Usted es un cliente de ese vendedor. Estamos acercándonos a la fecha de final de año, amor y amistad, y llega ese vendedor con una ancheta de galletas deliciosas a su oficina. Esas galletas que a usted le gustan. Y le dicen, no, Jorge o Ramiro, Carlos, te traje esto de regalo, hermano, ¿cierto? Un regalito de la empresa. No te están cobrando por eso, en realidad es un regalo. Pero tú en tu corazón sabes que no es de regalo. Está haciendo el famoso lobby, allanando el terreno, cuidando el cliente. Empresas, capacitación para los clientes en Santa Fe de Antioquia, en Bogotá, en Girardot. Y se llevan a todos los vendedores o los distribuidores a Girardot. ¿Qué regalo nos está dando la empresa? Sí, usted no tuvo que pagar nada, pero ellos y ustedes saben que después sí se espera algo, sí se espera una recompensa, sí se espera una respuesta de ese regalo. Entonces noten, el problema con los Gálatas y nuestro no es tanto que nos cueste recibir el regalo. Nuestra sociedad da regalos, pero no da regalos de regalo. Tristemente, he escuchado a algunos padres decir que ellos trabajan duro por sus hijos, porque esperan que sus hijos, cuando ellos sean adultos, cuiden de ellos. ¿No les parece que eso es igual que dar lanchetica? Dice Corintios que son los padres que preparan y trabajan duro para dar herencia a los hijos y no los hijos a los padres. Ahora, no está mal que los hijos ayuden a los papás si los necesitan. No está mal, hay que hacerlo. Pero el orden de las cosas es, yo no bendigo a mi hijo, yo no le doy la mejor educación que puedo para esperar de que él me sostenga a mí después. Ese es un pensamiento equivocado. Y es que a nosotros, eso está muy grabado en nuestro corazón, en nuestro ADN. Nosotros no sabemos recibir regalos de regalo, porque tampoco estamos acostumbrados a que nos den un regalo de regalo. Si un hermano en la iglesia le regala una camisa a usted, un pantalón, usted está pensando, ¿quién sabe qué me va a pedir el próximo domingo? ¿Cierto? Eso está grabado en nuestra mente. Recibimos el regalo con todo gusto, pero pensamos que no es de regalo. Así nos sucede también cuando recibimos el regalo de la salvación. Lo recibimos gozosos, pero meses después empezamos a preguntarnos, bueno, Señor, listo, muchas gracias por lo que hiciste por mí, tú fuiste a la cruz, ahora toca mi parte, dígame qué tengo que hacer yo por usted.
Y empezamos ahora como inconscientemente, porque a veces no es consciente. Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la salvación y su vida la vive por la gracia de Dios? Todos decimos, amén, sí. Pero en la práctica empezamos a vivir como si pudiéramos ganarnos el favor y la aprobación del Señor. Yo les he puesto el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Chévere la fiesta, 12 de la noche. Siguiente mañana, se acuestan todo el mundo, apagan, queda el desorden, 6 de la mañana del otro día. ¿Qué hace el hijo pródigo al siguiente día de la fiesta? Mi teoría, es una hipótesis, no es de la Biblia. Yo creo que el hijo pródigo cogió la escoba y dijo, listo papá, muchas gracias por la fiesta, muy bonita, pero ¿en qué te ayudo? Dígame qué hay que hacer. La mayoría de nosotros los creyentes vivimos así nuestra relación con Dios, creyendo que la gracia, el evangelio, los regalos de Dios para nosotros solamente fueron necesarios al comienzo, pero después yo debo empezar como a ganarme el asunto, como a tratar de pagarle al Señor. Ya tú hiciste mucho por mí, ahora tiene que vivir mi parte, como si fuera una carrera de relevos, en que Dios corrió los primeros 100 metros durísimo, y me entregó a mí el testigo y le dijo, mijo, arranque usted ahora que yo ya corrí. A veces ese es el tipo de vida cristiana que nosotros vivimos, como una carrera de relevos. Él ya corrió y yo estoy esperando, y cojo el relevo y arranco a correr. Pero no es así. En el libro que estamos estudiando nosotros cada semana, hay una cita que yo quisiera leerles que creo que describe muy bien este punto. Dice Kaufman lo siguiente: los cristianos piensan que somos salvos por el Evangelio. Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Todos creemos que somos salvos por el Evangelio. Pero que después crecemos en nuestra vida aplicando los principios bíblicos a cada área de la vida. Es decir, esfuerzo. Veo la Biblia como un manual. Aquí me dice que no haga esto, entonces yo trato de obedecer eso. Pero no solo somos salvados por el Evangelio, sino que crecemos aplicando el Evangelio a cada área de nuestra vida. No es que el Evangelio me sirvió al comienzo, sino que el Evangelio es para toda la vida. Nunca dejamos de necesitar el Evangelio. Sobre el final les voy a poner un ejemplo práctico de lo que significa vivir nuestra vida en el Evangelio. Comenzamos la vida cristiana por el Evangelio y nos sostenemos en ella por el Evangelio. Pablo entonces les mostrará en qué consiste la torpeza de ellos. Y Pablo usa dos formas, dos caminos para mostrarles la torpeza. Él dice, lo primero que les dice es, ¿no me creen que es así? ¿No me creen que ustedes han sido salvados por Cristo y que deben permanecer en Cristo y no tratando de esforzarse en sus propias fuerzas? Llevando su vida cristiana en sus propias fuerzas. Déjenme les pongo un ejemplo. Y Pablo toma este ejemplo no porque se le ocurrió ahí, sino muy intencionalmente. Abraham, que para los judíos, que note que estamos en un contexto de personas que estaban tratando de hacer volver la gente al judaísmo, Abraham es el referente de los judíos. Abraham es el padre de los judíos. De hecho, las guerras que hay ahorita en la franja de Gaza, los que son de Israel dicen que nosotros somos los hijos de Abraham y por eso tenemos derecho a esta tierra. Y los otros dicen tal cosa. Bueno, Abraham es un referente para la fe judía. Y le dicen, miren a Abraham. ¿Qué es lo que recordamos de Abraham? ¿Ustedes creen que Abraham recibió la bendición del Señor porque él era un hombre bueno? ¿Porque guardaba muy bien la ley? Él les dice, no fue así. De hecho, recuerden a Abraham. Después de la luna de miel y de vivir un tiempo con Sara, se le ocurrió la famosa idea de irse de viaje, ¿cierto? Como esas segundas lunas de miel que uno se da. Dios le ha dicho que saliera de la tierra, se fue con su esposita y la llevó donde un rey. Pero noten lo que le dijo a su esposa. Si ese rey llega a gustar de usted, dígale que usted es mi hermana. Qué belleza, ¿no? Dígale que usted es mi hermana y para salvar mi vida, porque es que si usted dice que es mi esposa, me matan para quedarse con usted. Abraham no era, como decimos, una perita en dulce. Abraham no era un hombre que digamos que fuera muy correcto. La esposa le dijo, acuéstese con la otra porque es que yo no puedo tener hijos. Y él no lo dudó mucho. Bueno, usted me manda, yo soy obediente, aquí se hace lo que yo obedezca. Y vivió esa situación. Y Dios le está diciendo al pueblo, miren a Abraham. ¿Qué es lo que recordamos a Abraham? ¿El padre de qué? ¿El padre de las buenas obras? ¿El padre de una vida recta y el modelo de un hombre que vivió rectamente? El padre de la fe. Lo que recordamos hasta el día de hoy de Abraham es que le creyó a Dios.
¿cierto? Y noten bien lo que nos dice la palabra. Verso 6 sobre el final. Le creyó a Dios, Abraham a Dios, ¿y qué cosa? Le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso de le fue contado por justicia? Número uno, y sí es importante, se supone que cuando uno le cree a Dios, le acompaña una vida justa. Porque uno de las distorsiones de la gracia es que, sí, como yo he sido salvado por la gracia y solamente es creer en Dios, yo puedo vivir mi vida como se me dé la gana. Es cierto que aquella persona que crea en Dios, por consecuencia natural, por su naturaleza, va a buscar vivir una vida recta. Yo explico eso en el ejemplo del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Cierto? Tú tienes una paloma y un chulo. ¿Cómo le llaman aquí, chulo? Ok. Gallinazo, qué pena. Gallinazo y una paloma. Usted le pone al gallinazo por un lado alpiste y por otro lado carroña. ¿Qué va a comer el gallinazo? ¿Lo hizo libremente? Sí. ¿Por qué no come alpiste? Porque es un gallinazo. Ponga ahora usted la paloma. Le pone alpiste y le pone carroña. ¿Qué va a comer la paloma? ¿La obligaron a comer alpiste? ¿Por qué come alpiste y no carroña? Porque es paloma. Si usted es cristiano y su naturaleza ha sido transformada, aunque le pongan carroña y vida justa, su naturaleza va a querer la vida justa. Entonces, en un sentido es así, que quienes hemos creído al Señor y hemos sido transformados por la gracia de Dios, no queremos más carroña. No porque nosotros seamos personas que el chulo no se siente decir, ay no, es que es más rico, la pista es más saludable. No, su naturaleza le impulsa a buscar eso. Quienes hemos sido transformados por el Señor, nuestra nueva naturaleza nos impulsa a buscar los deseos de Dios, los anhelos de Dios, las cosas del Señor. Así que sí, significa eso en un sentido, que quienes hemos creído al Señor, como consecuencia deseamos una vida justa. Pero más importante que eso y más profundo que eso es, noten que no se nos dice que la fe es justicia. ¿Notan eso? El texto no dice, la fe de Abraham es su justicia, sino que dice, la fe le fue contada como justicia. La figura del leasing, ¿recuerdan la figura del leasing? Inmobiliario que usted está pagando, se paga un arriendo, pero al final le pueden contar lo que usted pagó como parte de lo que usted va a comprar su vivienda, ¿cierto? Como parte de adquirir la opción de compra de la vivienda. Algo parecido es así. No es que la fe sea justicia, una forma de justicia, porque estamos distorsionando entonces la fe. La fe de Abraham le fue contada. Eso implica que no le pertenece a Abraham directamente, es decir, la fe de Abraham no le pertenece, la justicia no le pertenecía a él directamente, sino que al creer eso le fue tomado como justicia. Y aquí tenemos un tema que es central en el libro de Gálatas y en la vida cristiana, la justificación. ¿Había escuchado usted ese término, justificación? ¿Sí? No es como cuando el muchacho le dice a la mamá, no, que rompió un plato o llegó tarde. No, mamá, es que pasó esto, pasó esto, pasó esto. No, este es otro tipo de justificación. La justificación por la fe. Lo que Pablo nos introduce es que hemos recibido de parte de Dios un estatus legal. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son justos hoy delante de Dios? Es decir, ¿ustedes son personas totalmente rectas delante de Dios? No, pero Dios dice de ustedes que son justos. Y entonces, ¿cierto? Yo me miro y yo veo mi vida a diario, yo digo, yo no soy tan justo, yo no soy una persona justa, pero por otro lado leo la escritura que Dios me dice que tú eres justo y que yo he sido justificado por la fe. ¿Cómo vivimos esas dos realidades de nuestra fe? ¿Cómo se entienden, cierto? Y es que la justificación que nos habla Pablo es un estado legal delante de Dios. Dios, al verme a mí, me ve a través de Jesús, quien pagó el precio. Y en Jesús, Dios me ve a mí como una persona justa. De tal manera que aunque mi corazón todavía sea injusto, aunque mis acciones todavía sean injustas, delante del Señor,
yo soy justo. Porque Él, la justicia de Dios, recayó sobre la persona de Jesús. ¿Cómo recibo yo esa justicia? Creyendo en Jesús. Cuando Jesús viene a mi corazón, Dios me toma esa fe en el sacrificio y en la obra de Jesús, porque la salvación sí es por obras, pero no por mi obra, sino por la obra de Jesús. Y Dios me mira a mí y ve la obra de Jesús, y Dios dice: tú has creído en mi Hijo, y que Él es el suficiente Señor y Salvador de tu vida, la persona que te justifica a ti. Y el castigo de Dios por mis pecados cayó sobre la persona de Jesús. Y Dios me ve ahora a mí como una persona justa. ¿Por qué? Por la fe. Mi fe me es contado en justicia. Y ahora Dios me ve en una relación correcta con Él. Abraham, noten ustedes ahora, porque también podemos, vuelve y juega, la gracia es difícil predicarla y sostenerla, porque la gracia es muy fácil de malinterpretar. Dice: entonces lo único que yo tengo que hacer es creer en Dios. Pero mi vecino dice que él cree en Dios y le pone los cachos a la esposa con 3, 4 señoras, y este es chismoso y aquel, y entonces él cree y ya. ¿Notan que el texto no nos dice que Abraham creyó en Dios? ¿Qué dice? Le creyó a Dios. Y en la tradición cristiana hemos hecho distinción en eso. Porque la fe salvadora no es la fe de que cree en Dios, porque la Biblia nos dice en Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Ellos creen en Dios. Este país es un país creyente, yo creo que más del 90% de la población de Colombia creen en Dios. Pero entonces toda esa gente es salva, no necesita el evangelio. Diríamos que no, porque el punto no es, la fe que salva no es una fe que cree en la existencia de Dios, sino que le cree a Dios. Déjeme ilustrárselo de la siguiente manera, la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Se dice que hubo una vez un malabarista, un hombre que hacía malabares sobre las cataratas del Niágara. El hombre tensaba una cuerda de un punto de la montaña hacia el otro punto, y se pasaba, y él caminaba por la cuerdita, ¿cierto? Y pasaba una y otra vez. Luego se subió con un peso de un lado, una canasta aquí de frutas y aquí otra canasta de frutas, y pasaba así. Luego se echó un bulto de papa en una carretilla o en el hombro y de bananos y de plátanos, y pasaba por la cuerda floja en medio de las cataratas, y todo el mundo decía: ¡maravilloso! ¡Qué hombre tan poderoso! Un día, en medio de tantas acrobacias que había hecho, el rey de Inglaterra y la reina fueron a visitar a este hombre, porque su fama recorrió todo el mundo, que este hombre pasaba la cuerda floja con tantas cosas, lo pasaba saltando en un solo pie, y pasaba de un lado para el otro, y los reyes estaban fascinados con él. Y se acerca a la tribuna y le dice a los reyes: ¿ustedes creen que yo puedo pasar con una persona y pasar al otro lado? Y el rey le dice: sí, yo creo que usted puede, venga. ¿Ven la diferencia? Es muy distinto creer en Dios desde la tribuna y decir: sí, qué bueno, yo creo en ti, Dios, a decidir entregar mi vida en las manos de Dios, confiarle mi vida al Señor y decirle: Señor, lo que tú quieras. Yo no solamente creo que tú puedes hacerlo, sino yo te creo a ti, confío en ti. Confiar en el desempeño de Dios y no en el mío. Dios le dio una promesa a Abraham: tendrás un hijo y una descendencia. Abraham se veía a sí mismo y decía: soy viejo, mi esposa es estéril, no puede ser. Y por más que Abraham se esforzaba todas las noches, no tenían un hijo. Abraham un día tomó la decisión de decir: voy a dejar de creer en mí y en mi desempeño, o el de mi esposa, y voy a confiar en el desempeño de Dios. Y Él me ha hecho una promesa preciosa en su palabra. Él me ha dicho a mi corazón que Él me va a dar un hijo. Y Abraham le creyó a Dios, confió en Dios, en que Dios le iba a dar a ese hijo. Esa es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Ya yo no confío en mis fuerzas, en mi desempeño, sino en el desempeño del Señor. Eso es la fe que se nos pide aquí. Abraham también vivió la experiencia del pacto. Un pacto es un compromiso que se hacía en el mundo antiguo entre un rey y un pueblo. El rey le decía: o ustedes se rinden y firmamos un pacto de paz, y ustedes aceptan que yo seré su rey y aquí será lo que ustedes quieran, y ustedes se comprometen a ser mis siervos, ¿cierto? De lo contrario, yo vengo y los destruyo. Y hacían un pacto de paz.
En la antigüedad, ustedes ven en el Antiguo Testamento que hay varios pactos. Algunos de esos pactos tienen que ver con compromisos de lado y lado. Por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel, yo los voy a llevar a esta tierra, yo seré su Dios, pero ustedes serán mi pueblo, obedezcan la ley y yo estaré con ustedes. ¿Qué vimos después con la historia? Que el pueblo de Israel rompió el pacto y entonces vino el desastre para el pueblo, fueron deportados de su tierra. Pero con Abraham tenemos una característica muy particular. Cuando Dios hace un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15, es un pacto distinto, es un pacto unilateral. Y la forma en que se sellaban los pactos antiguos era la siguiente: cogían un corderito, un animalito, y lo partían en dos. Ponían a un lado aquí el animalito, de aquí para abajo, y de aquí para arriba, de para allá, el otro parte del animalito, como los magos. Dividían. Y la forma de sellar el pacto y de comprometerse en pacto es que las dos partes pasaban entre los animales. Y era una forma de decir, cuando yo pase por aquí, si yo incumplo el pacto, que me pase lo que le pasó al animalito. Con Abraham, Génesis capítulo 15, Dios pasa por en medio de los animales, pero Abraham no. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Abraham? Este pacto que yo hago contigo se va a sostener es por mi desempeño, por mi compromiso contigo, porque Dios conocía a Abraham y sabía que Abraham no iba a poder cumplir totalmente ese pacto. Y lo único que Dios le pidió a Abraham fue que le creyera a él. Y Abraham no tuvo que pasar por ese pacto. Entonces Dios guardó el pacto con Abraham. Por eso el texto sobre el final nos dice que las promesas, que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Notan el punto? Eso significa la justicia de Dios, es el anticipo del Evangelio. Ahora bien, al llegar al verso 10, Pablo ya deja el ejemplo de Abraham y nos pone otra razón, otro asunto que tiene que ver con el tema de la torpeza, y es, pónganse a pensar por un momento también. Dejen a Abraham, ya les mostré este ejemplo. Piensen ahora, si ustedes tratan de obedecer a Dios y de agradar a Dios obedeciendo la ley, ¿qué les dice la ley? La ley les dice, verso 10, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en la ley. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? También lo leíamos en el capítulo 2. Si ustedes creen que pueden agradar a Dios obedeciendo la ley, van a caer en maldición, porque aunque ustedes cumplan 9 de los 10 mandamientos y fallan en uno, ya son llamados malditos. Piensen en un momento en sus propias vidas. ¿Ustedes creen que nosotros podemos llegar a tener una obediencia perfecta delante de Dios? No, nos es imposible. Podemos tratar, pero vamos a terminar, si confiamos en eso para nuestra salvación y nuestra justificación, y delante de Dios para caminar nuestra vida cristiana, si confiamos en nuestros esfuerzos, vamos a vivir en fracaso tras fracaso. Y Pablo les dice, es tonto querer hacer eso. Déjenme mostrarles un video que nos ejemplifica muy bien el punto que Pablo les está diciendo de lo tonto, la brutalidad que hay en creer que es con mi desempeño, tratando de esforzarme por obedecer la ley, que yo soy justificado delante de Dios. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles.
articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Eso es gracia y eso es justificación por fe. Cuando lleguemos delante de Dios y estemos delante del buenómetro, usted no va a poder llegar diciéndole: Señor, yo me porté bien con mis papás, yo hice la tarea todos los días, mis calificaciones fueron superiores. Usted no va a poder: Señor, yo hice esto, yo hice aquello, porque siempre vas a tener una hoja roja de algo que, por más escondido que tú lo tengas y nadie se dio cuenta, Dios sí, y en tu reporte va a estar. La única forma de llegar a ser justificados delante del Señor es cuando Dios pasa su carpeta nueva y Él te dice: ya no le va a contar a Él, porque Él creyó en mí, se arrepintió de sus pecados, vino a mí, y ya eso no les es contado como sus pecados, porque en el buenómetro jamás nosotros daremos la talla. Entonces Jesús se sube en el buenómetro y Él fue el único que vivió perfecto y cumplió toda la ley. El único que vivió rectamente durante toda su existencia fue Jesús. Y para Él se iba a marcar suficiente. Y Él nos va a llevar y nos va a decir: siéntate aquí a mi lado, y tirará al fondo del abismo todos nuestros pecados para nunca más acordarse de ellos. Ahora bien, ¿eso es gracia? ¿Es justo? Sí es justo. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió el castigo por mis pecados. Dios no es un Dios alcahueta que simplemente dijo: ay, no, tan chévere, no, perdonémoslo y sus pecados. Y alguien tuvo que pagar el precio. La salvación es gratis para mí, pero fue costosa. Y le costó al Hijo de Dios. Así que Dios hizo justicia sobre Jesús. Él hizo que sobre Él recayera la culpa de sus pecados. El ejemplo del tribunal que les he puesto en algunas ocasiones. El juez está sentado en el tribunal y alguien ha cometido un delito. Quien ha cometido ese delito es un amigo suyo, que él quería mucho en su infancia. Y el juez sabe que debe sentenciarlo a la pena máxima, que es la muerte. Y el juez quiere ser justo, pero también quiere ser bueno con él, quiere mostrarle su gracia. ¿Cómo hace el juez para ser justo y mostrar gracia a la vez? Porque no solamente puede decir: no, usted no es culpable, váyase para su casa. Todo el mundo señalaría a ese juez como injusto. Pero él tampoco en su corazón quiere condenarlo porque es su amigo. Entonces lo que hace el juez es sentenciarlo y dice: lo que tú debes pagar es la muerte. Se quita la túnica de juez, se baja del estrado y se sienta en la silla y le dice: pero tú no lo vas a pagar, yo voy a pagar por él. Y eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Justicia hubo, porque Jesús tuvo que morir en la cruz por todos nuestros pecados, sufrir el dolor de nuestros pecados. Pero también hubo una gracia misericordiosa en que dice: pero no vas a ser tú el que vas a pagar, voy a ser yo. Eso es la justificación. Queridos hermanos, nuestra vida cristiana no solamente comienza con el Evangelio, sino que el Evangelio es para toda la vida. En nuestra vida diaria nos conducimos solamente a través del Evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos, nada más. He sido justificado por la fe mía en Jesús me fue contado como justicia, de tal manera que ya tengo la justicia delante de Dios. Soy tonto, bruto, torpe cuando trato de ganarme la justicia cuando ya la tengo.
Como aquel persona que está loca en la casa diciendo, ¿dónde están las gafas? ¿Quién me escondió las gafas? Papá las tiene en la cabeza. Somos tontos cuando tratamos de buscar lo que ya tenemos. Ya hemos sido justificados por la fe, somos justos delante de Dios. Así que vivimos nuestra vida no para buscar eso, sino como quien ya ha sido justificado. Y déjeme para terminar ponerle 2 ejemplos de lo que significa querer vivir mi vida justificándome por las obras y querer vivir mi vida por la fe. Espero que sea claro. El Señor nos ayude. Piensa en cualquier pecado. Yo voy a usar solamente uno, pero piensa en cualquier pecado. Yo voy a pensar en uno que tengo muy frecuentemente que se llama orgullo. Piensa el suyo. Piensa en cualquier pecado. Hay 2 formas de yo abordar mi realidad de pecado en la vida cristiana. Porque no se trata simplemente de que como yo he sido salvado por la gracia y he sido justificado, entonces yo vivo de cualquier manera y no me importa, no. Yo tengo que enfrentar la realidad de que soy un hombre pecador. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Somos simultáneamente pecadores y simultáneamente justificados y santos. Esa es nuestra realidad. Pero Dios me dice que yo debo abandonar mi manera vieja de vivir, ¿cierto? Y renovarme conforme a Cristo, que yo debo abandonar el pecado. Pero hay 2 formas en que yo me puedo acercar ante cualquier pecado que sea el que yo tengo. Primera forma, yo puedo sentarme o arrodillarme al Señor y decirle, Señor, dame la fuerza para dejar el orgullo. Señor, ayúdame, esfuérzame para abandonar este orgullo. Quien va por ese camino lo que está pidiendo al Señor es que venga a ayudarlo a esforzarse para por sí mismo abandonar el orgullo. Por obras, es decir, yo necesito dejar esto porque esto está mal y esto no es correcto, ¿cierto? Yo me voy a esforzar y yo le pido a Dios que me dé fuerza para dejar esto, fuerza de voluntad. Ese es un camino que la mayoría de nosotros tomamos. Camino número 2, vivir por la fe. Mismo orgullo, misma situación. Me arrodillo y me siento, pero ya antes de arrodillarme y sentarme a decirle a Dios que me cambio, que me dé la fuerza para cambiar, yo siento y abordo el tema desde el Evangelio. Y me doy cuenta que el problema con el orgullo no es un problema simplemente del orgullo, sino que es un problema con mi entendimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque yo me siento y empiezo a pensar, ¿por qué soy orgulloso? Y me doy cuenta al final de revolcar, que yo soy orgulloso es porque tal vez he hecho de mí mismo un salvador funcional. Es decir, ¿por qué sufrimos de orgullo? Porque me preocupo más por mí mismo, porque yo soy mi propio Dios. Y si alguien hace algo que a mí no me gusta, me lastimó el ego. Y entonces ese orgullito empieza a subir. Si a alguien le va mejor que a mí, yo empiezo a decir, pero es que yo me merecía eso y no esa persona. Y entonces descubro que el problema del orgullo es mucho más profundo que el orgullo. Y es un problema con el Evangelio. Porque no estoy confesando y creyendo realmente en mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida. Que Jesús y la aprobación que me importa a mí en la vida es la de Jesús y no la mía ni la de los demás. Y me doy cuenta que me he convertido en un idólatra. Que el problema con mi orgullo, el problema con mi ira, el problema con mi egoísmo, no es simplemente eso, sino que eso simplemente es como un síntoma de un problema más grave en mi corazón. Y es que yo u otra persona me he convertido en Dios y no encuentro satisfacción en mi alma hasta que las cosas no se hagan como yo diga y como yo quiero. ¿Quién está siendo Dios ahí? Entonces lo que hace este hombre, esta mujer, es ir delante del Señor y antes de pedirle a Dios que le quite el orgullo, se arrepiente y dice, Señor, perdóname porque yo he hecho de mi propia vida mi Dios. Y este problema del orgullo es simplemente un síntoma, lo que otros ven, pero el problema real de mi corazón es que realmente yo no he creído el Evangelio. Yo no he creído que en ti estoy completo y satisfecho. Yo no he creído realmente lo que tú me dices, que tú has hecho lo que yo necesito, que tú tengo tu aprobación, sino que yo la estoy buscando en otros. Y empiezo a confrontarme a la luz del Evangelio. Y empiezo a darme cuenta que mi problema es porque yo realmente no he creído todavía en el Evangelio. Y ando buscando en otros lugares, en cosas, en personas, la aprobación de mi vida o hacer de esas cosas mi propio Dios. Y entonces el camino es distinto. Porque lo que yo necesito ya
no es seguir luchando en mis fuerzas contra ese pecado, sino volver al Evangelio, a lo que Dios me dice que yo soy en Él, a la obra de Jesús en mí, y creerla realmente en mi corazón. Y cuando yo empiezo a vivir la centralidad y centrado en el Evangelio de lo que Dios dice que yo soy, esos pecados empiezan a desaparecer. Porque cada vez que yo empiezo a verlos en mi vida otra vez, yo estoy diciendo, me estoy adorando a mí mismo. Estoy buscando mi propia gloria y mi satisfacción. Yo necesito volver a la cruz. Yo necesito volver al Señor. Señor, perdóname, que aprecie el Evangelio, que tú seas el Señor de mi vida. ¿Notan la diferencia? No es pedirle al Señor a luchar con mis fuerzas y esfuerzos, sino darme cuenta que el problema de mi pecado es un problema con el Evangelio, de no creer que la obra de Jesús es suficiente para mí. Que si Él dice que yo soy hijo de Dios, yo no necesito que nadie más me diga otra cosa. Que si Él está complacido conmigo cuando viene la ira viene es porque se me salió del control esto. Y finalmente detrás de la ira está como mi deseo de controlar. Y yo digo, Señor, esto es lo que descubro en mi pecado. No solamente quítame la ira, sino quítame ese corazón idólatra. Y corregir mi corazón desde el Evangelio. Creyendo nuevamente en Jesús, en la obra de Jesús. Que Dios me dé una pasión distinta, que yo aprecie a Jesús de tal manera. La mejor forma de luchar con el pecado no es luchando con el pecado, sino buscando un gozo supremo de ese pecado. Dice la Biblia que el que robaba ya no robe más, y no es que ya no robe más, dice otra cosa más, sino que haga con sus manos. El ladrón que deja de robar no solamente dejó de robar, sino que encontró una pasión más grande y más útil con sus manos y empezó a trabajar con sus manos. Eso es lo que nos invita el Evangelio también. Que cuando yo estoy pecando, yo estoy buscando en eso algo de gozo, de satisfacción. El Evangelio me dice, la forma en que tú vas a vencer ese pecado, pornografía, mentira, egoísmo, no es luchando directamente con eso, sino es encontrando un gozo supremo en tu vida, algo que sea más precioso para ti, a Jesús. Y que el placer de tu alma, la satisfacción de tu corazón, el deseo de tu alma, sea buscarlo a Él y desearlo a Él. El día que eso pase, tú vas a ver que ese deseo es un deseo inferior y ya no te van a dar ganas de hacerlo y no vas a resultar peleando en tu corazón, porque has encontrado algo que te satisface de una manera más preciosa y entera. Así se lucha con el pecado, no en nuestras fuerzas, no pidiendo al Señor, hazme más fuerte. Fracasamos vez tras vez y muchos de ustedes viven y vivimos así, de fracaso en fracaso, con el pecado, porque luchamos en nuestras fuerzas y usamos a Dios para que me ayude a esforzarme a mí. Vaya a la cruz, considere cómo su pecado simplemente es un síntoma de algo más grave en su corazón, la punta del iceberg, pero debajo de eso hay algo más profundo, y es que usted ha querido hacer de su propia vida o de otra persona su Dios. Y decirle, Señor, perdóname, yo quiero apreciar a Jesús, y volver al Evangelio que me dice que el sacrificio de Cristo es suficiente, que Él ya me ha aprobado, que yo soy amado por ti, que yo soy tu hijo, y eso me es suficiente. Ahí está el gozo de mi alma, la satisfacción de mi corazón. De tal manera que si esta persona prospera más que yo no me voy a entristecer, ni me va a sufrir el orgullo ni la ira, porque yo soy satisfecho en Cristo, porque yo sé quién soy en el Señor. Y el pecado empieza entonces a dejarnos y abandonarnos. ¿Por qué? Porque volvemos al Evangelio. Somos llamados a vivir en el Evangelio, no solamente a comenzar en el Evangelio, porque quien comienza en el Evangelio y termina sin él es torpe o bruto. ¿Es usted así? Oremos. Yo no sé con cuál o qué cosa de las que el Señor nos habló esta mañana te identificaste más, pero necesitamos el Evangelio para toda la vida, no es solamente para el comienzo. Necesitamos la perfección de Dios y el desempeño de Dios para toda la vida, porque el nuestro jamás será completo y perfecto. Nunca dejamos de necesitar al Señor. Nunca dejamos de necesitar el Evangelio. Y no sé tal vez qué pecado recurrente tú puedes recordar en tu mente.
y en tu corazón, que el Señor lo ha sacado hoy. Y que tú has venido luchando en tus propias fuerzas y te has puesto reglas y cosas, pero ves que vez tras vez fracasas y haces una cosa y vuelves y pasa una semana o 2 días y vuelves y caes en lo mismo, en la ira, en el mismo orgullo, en el mismo egoísmo, en los mismos vicios, en las mismas dependencias, y te has dado cuenta que tu fuerza de voluntad no es suficiente. La invitación del Señor es que tomes el camino del Evangelio y que vayas a Él y que Él te ayude a descubrir cuál es el real problema de tu corazón. ¿Por qué vienes a ir a mí? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy deseando más que a Jesús? Para que cuando no lo obtengo mi corazón se llene de ira y de enojo o de orgullo o de egoísmo. ¿O qué es lo que estoy deseando más que a Dios? A esa mujer, esa imagen en el televisor, en el computador, ese carro que tiene el otro, que me consume en deseo, y es porque estoy deseando, haciendo de mi Dios otra cosa y no a Jesús. Que no estoy satisfecho en Él, sino en esas cosas. Y yo necesito darme cuenta que soy un idólatra y que necesito volver al Evangelio, hacer el esfuerzo, reconocer el esfuerzo de Jesús sobre mi vida. Señor, te damos infinitas gracias. Queremos confiar solamente en Jesús. Solamente Él tuvo un desempeño perfecto. Solamente Él marca suficiente en el buenómetro. Jamás podré hacerlo yo. También yo te pido que nos des la gracia en una predicación como estas, que nos libre de una caricatura falsa de la gracia y de la justicia por la fe. Que también hemos afirmado, Señor, vehementemente que aquellos que hemos sido lavados y comprados por Jesús y que nuestra naturaleza ha sido transformada, empezamos a desear las cosas de Dios. Que no es posible decir que yo creo en Dios y vivir una vida contraria al carácter de Dios. Porque mi naturaleza ha sido cambiada y ya yo no soy un gallinazo, sino que soy una paloma. Y como paloma, aunque tenga la opción de escoger entre la carroña y el alpiste, mi nueva naturaleza me dice que coma del bien de Dios, que obedezca a Dios. No por obligación, no para ganarme algo, sino por un deseo profundo en mi corazón de agradar al Señor. Porque mi naturaleza ha sido cambiada, porque ya soy otra persona. Y lo que antes me gustaba, ya no me gusta. Y lo que antes deseaba más que a Dios, ya no lo deseo. Transfórmanos desde adentro, Señor, por el Evangelio. Y ayúdanos a saber que necesitamos el Evangelio cada día de nuestra vida. Ayúdanos a luchar por nuestra santificación, no en nuestras fuerzas, no confiando en nuestro propio desempeño o en nuestras propias disciplinas, sino confiar en que necesitamos de ti, que tú vengas y nos demos cuenta que necesitamos es volver al Evangelio, de lo que tú has hecho por nosotros, de lo que tú dices que somos en ti, y derribar los ídolos de nuestro corazón y decir: solo al Señor mi Dios adoraré. No me adoraré a mí mismo, ni a estas cosas, ni a estas personas, solo al Señor. Danos ese deseo que solamente tú puedes darnos por las cosas tuyas, ese placer que hay en ti, esas delicias que hay a tu diestra. Solo tú, Señor, puedes darnos ese profundo placer en nuestro corazón de desearte a ti más que cualquier otra cosa en el mundo. Ven, Espíritu Santo, ven y trae ese nuevo deseo, esa nueva gloria, ese nuevo deseo de tus cosas y de tus anhelos profundos. Que mi corazón desee lo que tú deseas, que mi alma anhele lo que tú anhelas, Señor. Gracias por recordarnos que en ti estamos completos y satisfechos. Que no confiamos en nuestros propios esfuerzos, sino en la obra perfecta de Jesús. Y que confiemos cada día de nuestra vida a Él. Y que vivamos el Evangelio, no solamente para el comienzo, sino cada día de nuestra vida cristiana. Así lo pedimos, Señor, y así oramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.